Vinicio Pastor es licenciado en Filosofía y Teología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es máster en Antropología por el Instituto Teresium de Roma. Diplomado en Terapia del Campo Mental. Diplomado en Programación Neurolingüística. También es creador del programa Ágape, Gracia, Verdad y Tiempo, un programa de superación personal. Es terapista familiar y en proyectos de vida. Ha publicado artículos en algunas revistas y colectivamente 2 libros de poesías y relatos. Vinicio es un emprendedor incansable, enamorado de la vida. Dejar ir significa darse cuenta de que algunas personas forman parte de tu historia, pero no son tu destino. Con esta reflexión de Steve Maraboli, damos la bienvenida una vez más a Vinicio Pastor aquí a nuestro segmento Mamá Gallina, y hoy vamos a tratar el tema ¿cómo soltar aquello que no nos hace felices? Bienvenidos todos. Bienvenido, Vinicio, una vez más. Gracias. Es un gusto volver a esta casa, les felicito y les agradezco su gentileza. A ustedes también por recibirnos de nuevo en esta quinta Parada Magazine. Y pues nada, dispuesto a compartir con ustedes la alegría de preguntar y de conversar plenamente los temas que nos interesan. Gracias, Vini. Muchísimas gracias. Vini, ¿por qué nos aferramos a las personas? ¿Y cuál es el trasfondo de todo esto? Bueno, es una pregunta compleja, no es tan fácil, ¿verdad? Generalmente nos aferramos porque somos de una raíz cultural, antropológica, e incluso hasta física, de seres sociales. Desde que estamos en el planeta azul, los seres humanos interactuamos, interconectamos. Somos los únicos seres que desarrollamos herramientas tan privilegiadas como la comunicación y los símbolos que nos hacen que lo que nos hicieron lograr dominar el planeta. Somos la especie que dominó el planeta, hoy somos más de 7.500 millones de seres humanos que realmente tenemos una responsabilidad fundamental con el planeta porque estamos devastándolo. Somos una plaga y no nos damos cuenta. Entonces, primero que nada, ese aspecto fundamental de que somos interactuales, que actuamos intersocialmente, ¿verdad? La palabra técnica sería interdependientes unos con otros. Nos obliga a sentirnos en un espacio en el cual somos cómodos. Pero por otro lado, cuando somos pequeños, vamos desarrollando otro elemento clave que es la independencia. A la vez que somos interdependientes, también somos independientes o buscamos. Y esta relación interdependencia-independencia es como un elástico que te sirve cada vez que está muy tenso, ahí lo utilizas bien. Es un tira y afloja, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros, respondiendo a tu pregunta, nos aferramos a las personas porque queremos responder socialmente, queremos responder culturalmente, queremos sentirnos en nuestro espacio de interrelación cómodos, en nuestras famosas zonas de confort. Pero no solamente nos aferramos a personas, también nos aferramos a situaciones, nos aferramos a sentimientos y nos aferramos a creencias. Creemos que todo lo que estamos viviendo, que nuestra manera de ver el mundo, de entender las cosas, es la adecuada. Y muchas veces no es así. ¿Y cuál es el tema de fondo? Que tenemos miedo a cambiar. Y ese miedo al cambio es lo que nos ata a las cosas que estamos. Por ejemplo, no me quiero sacar este brazalete. ¿Por qué? Porque me regaló mi ex. Pero ya terminaste hace ¿cuántos años? Sí, pero es que es un recuerdo. Y te aferras, ¿no? O esta casa grande que tengo, mis hijos se fueron, no van a venir al Ecuador, están bien fuera del país y quedo con mi casa. Es que me costó tanto trabajo y no quiero desprenderme de mi casa. Y así pasa también con muchas creencias que tenemos, ¿verdad? Mi manera de pensar, de ver el mundo, de ver la vida. Es el miedo a empezar de nuevo. ¿A lo desconocido, tal vez? A lo desconocido, o yo salir de mi zona de confort y enfrentarme otra vez a mis debilidades, enfrentarme otra vez a aquello que yo ya no quiero. Ya tenemos más de 50, ¿verdad? En la quinta parada. Ya queremos estabilidad. Y a veces esa comodidad nos hace aceptar un 75% de amor cuando podríamos aceptar el 100%. Que lo merecemos. Nos merecemos. Así es, yo especialmente me voy a lo emocional, ¿verdad? Esa es la parte más difícil para mí de manejar, porque pensamos que estamos en lo correcto
Sin embargo, muchas veces nos equivocamos y nos vemos reflejados nosotros en las actitudes o comportamientos de la otra persona. Y lo que nosotros tenemos internamente lo vemos en el otro. Y no logramos entender, no logramos aceptar, que es lo principal, para poder iniciar el cambio. O sea, nos aferramos a cómo somos y no estamos abiertos a un cambio. Generalmente lo que más te afecta del otro o lo que tú criticas en el otro es un espejo. Lo ves en ti. Es un espejo. Así es. Algo hay en mí que hace que yo ponga atención a eso, elemento concreto, a esa situación, a esta perspectiva, porque me está afectando interiormente. O fui Muy lastimada importante. de alguna manera o lastimado de alguna manera que simplemente el otro hace algo y entonces yo lo relaciono y empieza una chispa gigante y luego explota todo eso. Sí, lo vamos a verlo después, pero es por ahí el Perfecto. camino. ¿Cómo empiezo a soltar aquello que no me ayuda a crecer? Es como lo habíamos comentado, es muy difícil. Muy complejo, nos podrán dar fórmulas, nos podrán decir, pero tú nos podrás comentar. ¿Alguna manera debe haber? Bueno, realmente, primero hay que entender el tema. Como tú decías, Sandy, es importante aceptar que las cosas fueron como son, como fueron y punto, ¿no? Es aceptar la realidad como es la clave de todo. Este punto es crucial. Lo que fue, fue y no está. Y por tanto, no puedo cambiarlo. Si no aprendemos a aceptar esa realidad, lo demás va a ser imposible. ¿Por qué? Porque el miedo nos mueve normalmente a actuar. Sin embargo, nosotros ya a nuestra edad ya no somos personas que debemos dejarnos llevar por el miedo, sino más bien por los ideales. ¿Por qué? Porque somos ya personas que hemos vivido, que hemos disfrutado de la vida, que hemos construido, que hemos acumulado frustraciones, pero que todavía tenemos atrás nuestro una serie de vida que se está formando, nuestros hijos, nuestros nietos, y ellos sí merecen realmente que nosotros nos vean en la capacidad permanente de cambio, en la capacidad permanente de adaptarnos, de no instalarnos en nuestra zona de confort, en esas mediocridades que a veces nos acostumbramos. Yo soy así, punto. O sea, ya no me quieras hacer cambiar a mi edad. Ojo, nadie te está exigiendo que cambies. Simplemente es mírate al espejo y di, soy feliz con lo que soy, ¿qué me falta para ser mejor? Es un desafío no tanto de querer conquistar metas, sino de aprender a ser saludable conmigo mismo. Aprender a decir, caramba, tengo todavía oportunidad para dar más, tengo oportunidad para ser mejor. Y también hacer Por amor a mí responsables, mismo. con las personas de nuestro entorno, porque si, por ejemplo, cometemos errores como humanos que somos, pero nos los hacen saber, nos los dicen, es responsabilidad nuestra también el cambiar, nunca es tarde para hacerlo. Totalmente. Y si es que tú te sientes cómoda con lo que te dice, ¿no? Porque generalmente alguien lo que te dice es porque él te percibe de esa manera. Ah, sí. Pero tú también tienes tu autopercepción. Cómo me veo yo a mí misma, cómo me siento cómodo con lo que soy. Y si lo que tú me dices me afecta, chévere. Voy a valorar lo que dices para ver si realmente tienes razón. Pero no necesariamente lo que los otros digan tiene que ser regla en mi vida, sino lo que a mí me hace sentir bien. Me hace sentir como una persona que todavía tengo la posibilidad de ser mejor, de cumplir mis sueños. Es decir, es un tema en lenguaje teológico de caminar hacia la mejor versión de ti misma. Es lo que llamamos santidad. Es decir, querer ser realmente quien quieres ser. No completamente perfecto. No. La santidad es no es otra. cuestión de perfección de nadie. Es cuestión de que tú seas consciente de que tienes algo que dar al mundo que es tu propia identidad. Es como esta copita. Esta es una copita de vino o de agua. Ahí tienes un vaso cervecero. ¿Qué significa llegar a ser la mejor versión de ti misma? Es que tú logres el objetivo de este envase. Es decir, que logres ser lo que realmente tienes que ser. Que este vaso esté repleto de agua. Que llegue a cumplir todo a lo que fue hecho, destinado. El vaso cervecero para cerveza, el vaso de vino, la copa de vino para vino. En eso es importante fijarnos que los seres humanos sí necesitamos recuperar esa independencia. Decíamos que somos interrelacionados, pero también independientes. Pero ¿desde dónde soy independiente? ¿Qué ofrezco al mundo? Es desde mi esencia. Desde lo que yo soy, la mejor versión de mí mismo es lo que se merecen tus hijos, lo que se merecen tus amigos, lo que se merece el mundo. Y eso ya hay que trabajar. Me gustó una parte que dijiste, debemos
como que somos ejemplos, ¿verdad? Para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque no importa si nos equivocamos, porque nos vamos a equivocar. Una y mil veces vamos a tropezar en la misma piedra, estando conscientes. Sin embargo, lo lindo es reconocer que te equivocaste, pedir perdón, porque como tú dijiste, todos tenemos visiones diferentes. Yo puedo ver las cosas de una manera, pero el otro lo percibe de otra manera. Entonces, dialogarlo, hablarlo y seguir adelante. Como decíamos, la comunicación es lo que nos diferencia de los otros animales, ¿no? Nosotros somos mamíferos racionales porque logramos pasar de ese plano de ser un mamífero irracional que tiene una comunicación básica entre las especies, a ser nosotros el que maneja el lenguaje, el que transforma el lenguaje. Y al ser seres racionales que tenemos la capacidad de comunicación, esa es la herramienta privilegiada para interactuar como humanos. Y como nosotros sabemos, hay la comunicación verbal, que es el privilegio más grande, y la famosa comunicación no verbal, que es la que más influye cuando se trata de los afectos y las emociones. Porque tú le conoces tanto a tu marido, tú al tuyo, que sabes muy bien la postura que tiene, ya sabes algo y ya prejuicias. Empiezas a prejuiciar, das un juicio previo, es que está así. Entonces empiezo a percibir la realidad desde mi propia manera de entender las cosas. Y no me abro realmente al lenguaje. Oye, ¿qué te está pasando? ¿Por qué? Conversemos. Y eso es lo más difícil emocionalmente hablando. Aprender a utilizar esa herramienta de comunicación que es el lenguaje para no escondernos. Porque el lenguaje es súper clave también entenderlo. Tenemos la comunicación más superficial, que es la comunicación de los hechos. Hoy me fui al banco, hoy cambié el voucher, hoy, que no es comunicación, es información. Señora, más bien coja un papelito, anote y deje en el velador de su mujer. Porque no está haciendo ningún tipo de comunicación. Está simplemente informando, es de una sola vía. Hay la otra comunicación que es la más peligrosa, que es la comunicación racional, donde ya no transmito hechos, transmito ideas. Y es la forma más elegante de esconder mis emociones, porque empezamos a hablar seriamente de la situación del país, porque claro, y nos volvemos expertos en guerras, expertos en sexo, expertos en todo, y no logramos entrar al corazón del otro. Porque ese es el tercer nivel de comunicación, que es la comunicación de sentimientos, en donde es una comunicación de ida y vuelta, donde ahí implica ya trabajar con lo que me duele, trabajar con lo que me disgusta. Siempre digo a las parejas que tu pareja debe ser hombro en el que puedas llorar, debe ser bastón con el que puedas caminar, debe ser silencio hasta que tu cónyuge pasa la crisis. Es un arte la comunicación afectiva, de emociones, porque te implica conocerle tanto al otro que realmente tengas oportunidad de darle lo mejor de ti y de recibir lo mejor de él. Entonces es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Es una doble vía, esto es la comunicación. Muy interesante. Vini, ¿cómo influye el pasado para que en el presente podamos o no podamos soltar? Es fundamental, es fundamental. La percepción que tengo de mí mismo es la herramienta que va a permitir soltar o no soltar. ¿Cómo me percibo yo? ¿Cómo estoy viviendo mi relación conmigo mismo, entendiéndome como una persona que tiene una historia propia? Y esa historia debe significar, primero para mí, una realización. Entonces, cuando yo no soy capaz de dejar el pasado en el pasado, lo que fue y ya pasó, y empiezo a centrarme en el presente, vivo con sombras, vivo preocupado, porque claro, la inseguridad, la autoestima, la seguridad que uno tiene versus la inseguridad, va a ser en ti que tengas o no una autoestima alta. ¿Quién eres tú mismo? O sea, ¿cómo te percibes a ti mismo? Cuando estás en el espejo, ¿qué ves de ti? Normalmente el adolescente, porque es adolescente, se mira en el espejo y se ve el hombre más feo del mundo, o la mujer más fea, es que me falta esto, es que esto no. Y estamos en una cultura súper adolescente, y esto es clave perfeccionista, entenderlo. tal vez. Adolescente. Con cambios de temperamento, con emocionales, un subivaje emocional, ¿a eso te refieres, Vini? Me refiero a que somos una cultura que no tolera mirarse al espejo, no tolera reconocerse lo que realmente es. Es una cultura que quiere rápido cosas nuevas, porque no quiero entrar en mi mundo interior. Me cuesta mucho detenerme.
Redes sociales, tienes Facebook, tienes Instagram, tienes TikTok, tienes Twitter, tienes Huawei, no Huawei. Telegram. Tal vez competitiva y los chicos también. lo que hacen es mirar. Los adultos están haciendo lo mismo. Sí. Ahora entras a un Facebook que es para los adultos, y yo ya no entiendo el Facebook, que cambiado tanto, pero te das cuenta que al final miras información de uno, de otro, y te detienes en un artículo y no tiene que ser mayor a 3 minutos porque te cansaste. Entonces igual cuando uno se mira al espejo, no es capaz de ver por dentro qué hay. Entonces una manera de entender diferente la sociedad actual nos da unos desafíos enormes del tema de la percepción, pero es fundamental que aprendamos a descubrir hasta qué punto vuelvo a ser yo mismo y le doy sentido liberador a mi historia. Hasta qué punto mi pasado me sirve para entrar en una dinámica distinta en mi presente y proyectarme siempre hacia el futuro. Perfecto, muchísimas gracias. El tema está muy interesante, Vinicio. Sin embargo, vamos a un cortecito y regresamos muy pronto. Vini, es importante que atravesemos o sintamos dolor mientras soltamos para poder soltar algo con lo que estamos sumamente atados. Depende de lo que signifique para ti esa persona, ese objeto, esa situación que quieras soltar. Pero definitivamente hay dolor. O sea, eso es algo inevitable, ¿no? El tema de fondo es ¿qué hago con ese dolor? Hay que admitir que aquello que te tenía atado, lo quieres dejar, va a causar en ti algo. Va a haber un cierto dolor. El tema es cómo lo proceso. ¿Por qué? Porque atravesar ese dolor significa realmente un crecimiento. Acordémonos que doler y sufrir no son lo mismo. Algo le puede doler, pero ese dolor no necesariamente te puede hacer sufrir. Hay dolores que te redimen. Vamos a ver si me acuerdo de un ejemplo, una diferencia fundamental entre sufrir y que me duela. La muerte de un ser querido, ¿verdad? La muerte de un ser querido te duele profundamente. Pero si esa muerte es de un anciano que tenía 100 años, que ha estado 7 años postrado, totalmente, ya no sufres. No sufres porque sabes que es un bien para el anciano y es un bien para todos los que le rodeaban. Es un descanso. Entonces el dolor está ahí, pero tú has logrado diferenciar entre qué te duele y qué te hace sufrir. Por tanto, sí es fundamental que atravesamos el dolor desde esa clave fundamental de que me hace crecer, que lo asumo como parte de la vida y que simplemente voy viviéndolo de acuerdo a la intensidad que significó para mí esa situación. Entonces, siempre hay que pasarlo por el tamiz de mi presente, de lo que yo percibo de mí mismo y de qué medida es liberador o no es liberador lo que quiero sanar. Hay que ser objetivos. Si esa relación te está haciendo daño, si no estás creciendo, suelta. Porque si no sueltas, vas a seguir acumulando dolor. Y ahí sí vas a sufrir más. ¿Se podría comparar esto como a un duelo emocional, tal vez? Efectivamente. Sí. Efectivamente. ¿Es válida la comparación? Claro. Y es fundamental que si tú quieres soltar algo, termines un proceso de duelo. Es decir, logres hacer un rito simbólico donde esa persona, ese brazalete, esa casa, esa situación, logre realmente enterrarle, ¿no? Y eso implica un proceso de duelo. Claro, o sea, es importante sentir dolor, aceptar que uno está sintiendo dolor, no negarlo, no luchar, no simplemente, reprimirlo. claro, por supuesto, vivirlo, pero tampoco estancarnos en el dolor, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo salimos adelante? Así es, hay que reconocer que desprenderse de una fuente de apego duele. Así es. Pero duele de una manera redentora si eres capaz realmente de ver la ganancia que hay detrás de eso, ¿no? El dolor está presente, pero es por un bien superior. Entonces hay que enfocarse en ese bien superior, en esa libertad que te va a dar. Entonces obviamente hay que hacer que el dolor tenga un sentido, ¿no? Y ahí viene mi siguiente pregunta, Vinicio. ¿Cómo identificar cuál es el momento preciso para soltar aquello que no me está haciendo feliz? Y la respuesta es clave. Es cuando te das cuenta que no estás creciendo. Cuando te das cuenta que estás estancado. Cuando te das cuenta que realmente esa situación no te permite ser tú mismo. Ese es el momento preciso para soltar.
Hay que hacer un análisis profundo de la situación. No es blanco y negro esto, no es una cuestión de 2 días. Es un proceso que tú tienes que ir identificando aquellas situaciones en tu vida personal que realmente no te permiten crecer, te mantienen estancado, te mantienen en una mediocridad que tú mismo no te la permites y quieres ser diferenciado, ¿no? Hay que rehacer mucho tu autopercepción, ¿sí? Me gusta a mí también hablar del yo real y el yo nocional y el yo ideal, ¿verdad? Que en psicología se trata mucho de esos 3 aspectos del yo. Y es fundamental cuál es la noción de mí mismo, qué pienso yo de mí. Segundo, esa noción que tengo yo de mí mismo, mi noción, mi yo nocional, poderlo comparar con el yo real. ¿Cuál es mi yo real? Lo que tú piensas de mí, porque tú me ves desde fuera. Entonces, lo que yo proyecto es lo que tú percibes. Ese es el yo real. Y el yo ideal es lo que yo quiero ser. Entonces, soy capaz de tener esa relación entre mi yo ideal, lo que yo quiero ser, con el yo real que tú ves en mí, yo me puedo mejorar mi percepción, mi yo nocional, ¿verdad? Entonces, es fundamental tratar esos temas también. Importante. Todo tiene un hilo, todo tiene... ¿Cómo identificar lo que te tiene enganchado y atado y que te impide tomar la decisión de dejarlo ir? ¿En quién o en qué no dejas de pensar? ¿Qué es lo que está todo el día dándote vuelta? ¿Qué es lo que siempre ya son preguntas fundamentales en tu vida? Y las has dejado un poco, pasados los años, pero siempre está ahí presente. ¿Qué hay? ¿Qué hay en el fondo de eso? ¿Por qué te estás preguntando siempre esto? ¿Cuál es tu adicción o tu droga emocional? El chocolate de las 7, el cafecito, la novela, ¿qué hay atrás de todo eso? Te has adecuado unos hábitos de conducta que a veces son hábitos negativos. ¿Por qué no logro soltar ese hábito negativo? ¿Qué hay de fondo ahí? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Cómo está tu azúcar? ¿Cómo está tu actividad disciplinaria de tener un estilo de vida saludable? Por ahí tenemos que ir pensando porque ahí están las respuestas. Ahí puedo identificar realmente qué es lo que me tiene atado, qué es lo que no puedo soltar y me he acostumbrado. Pregúntale a tu marido. Habla con tus hijos. Ellos te pueden dar unos feedback mucho más reales porque te conocen. Pero generalmente, como es mi marido y son tus hijos, no. Y ya me están atacando. Y nos ponemos a la defensiva. Porque lo más difícil es identificar qué es lo que debo soltar. Identificar qué es lo que realmente va a ayudar a crecer. Y las mejores personas para ayudarte son ellos, los que te conocen, los que están contigo día a día. ¿Y cuando las personas que han optado a estar a tu lado pese a esto que no sueltas. Eso es importante. Y eso cuando es maravilloso. nos lo dicen y saltamos, ahí ese es un indicador de que nos están diciendo la purita verdad. Es un indicador súper importante porque, claro, tú también le conoces a él, ¿no? Y sabes muy bien qué es lo que debe soltar él. Entonces ahí viene la negociación y viene el arte maravilloso de vivir en pareja, que no es para todos la monogamia, ¿no? Es un desafío muy hermoso. Pero bueno, por ahí son los caminos. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, pero sí, identificar es importante, preguntarte a ti mismo Totalmente. de qué forma realmente te engancha, qué es lo que no puedes soltar, qué es lo que es un poquito tu droga emocional que te permite estar ahí, ¿no? Ojo, tampoco se trata de ser perfectos e impolutos. Se trata de aprender a vivir contigo mismo, porque hay cosas en el pasado que te han hecho que tengas esta zona de paz y tranquilidad y que sea un espacio de tu seguridad. Y lo más hermoso es que los adultos ya podemos canalizar las frustraciones del pasado en estas situaciones concretas. No, hoy me lanzo a aprender a tocar piano. ¿Cómo a tu edad? Sí. Y estás canalizando frustraciones con esa nueva actividad. O no, es que yo no puedo vivir sin una cervecita, un cevichito fin de semana. Dale, con tal de que logres equilibrar. No significa de que tú tengas que parecerte a nadie, ni que tengas que hacer las cosas por hacerlas, sino de ser tú mismo y de sentirte cómodo con lo que tú eres, siempre pensando en que debes dar el 100%. No renunciar a que siempre puedes ser mejor. Así es, y muchas veces es tan fácil juzgar al otro, fijarnos en los defectos del otro, pero nos cuesta muchísimo autoanalizarnos, aceptarnos y tratar de mejorar y seguir adelante. Es muy difícil. Yo soy número uno, creo que para analizar al otro cómo es,
Pero el momento en que me preguntas cómo es la Sandra, cómo es la Sandy, me cuesta. Eso nos pasa a todos, ¿verdad? Generalmente cuando haces la lista, ¿no? Pon en la columna derecha cualidades, en la segunda defectos. Rum, 2 hojas para defectos y pocas cualidades. Eso también es un trabajo de ir perfeccionando nuestra percepción. Cómo me veo a mí mismo, cómo soy yo mismo, ¿no? Y aprender a ser súper claros en que si no eres capaz de amarte a ti mismo, nadie te va a amar. Entonces por ahí es el camino. Amarte, quererte como eres. Van a salir las cosas positivas, ¿no? Vini, coméntanos, por favor, ¿cuál es el trasfondo? ¿Qué hay de fondo por el cual nosotros buscamos siempre relacionarnos con personas tóxicas? Sí, es interesante el tema, ¿verdad? En el fondo yo creo que es la sensación de sentirnos protegidos. ¿De una persona tóxica? ¿Por qué? Porque es el espacio que conoces. Aunque a veces en ese espacio sea inequitativo o sea violento, es donde estás. Es donde te sientes cómodo. En el tema de parejas pasa muchísimo que antiguamente la relación patriarcal era muy tenaz y era muy inequitativa y nuestras abuelitas sufrieron mucho la violencia intrafamiliar. Quizás no de golpes, pero sí de autoestima baja. Porque los roles eran así, ¿no es cierto? El hombre era el que proveía, el hombre era el que mandaba, daba las... Entonces la mujer se acostumbró, por proteger a los hijos, por no tener capacidad financiera, se acostumbra a asumir roles con relaciones tóxicas. Entonces ya te sientes cómodo, ya sabes que estás ahí protegido porque dominas y manejas, ¿no? En las parejas de alcohol, con personas que tienen problemas de alcohol, es lo mismo. Se da la famosa codependencia, en donde la persona que toma sabe cómo actuar cuando está tomado y la persona que domina al que está tomado, o por lo menos le maneja, sabe cómo manejarle y se vuelve una relación tóxica, codependiente. Por eso se dice, y con toda razón, que el alcoholismo es una enfermedad social, no es del que bebe, es del entorno también del que bebe, porque se van generando estas diferencias, ¿no? Entonces es fundamental entender eso. También hay que reconocer lo que habíamos dicho, me parece, en el segmento anterior, en que si uno no está sano, si tiene todavía heridas abiertas a lo largo de su vida, tiene que aprender a sanar. Cuando uno sana su yo niño, cuando uno sana su relación padre-madre, cuando uno sana algún evento traumático que tuvo, en ese momento, mi querida Sandy, empiezas ya a liberarte de las relaciones tóxicas, porque has aprendido a conocerte a ti mismo, a tener una mayor autoestima, a reconocer que tú puedes hacerlo solo, y te lanzas al desafío de soltar. Te lanzas al desafío de romper. O también te lanzas al desafío de no depender. Aunque sigas en la relación, ya eres una persona que toma decisiones. Eres una persona que ya sabes cómo manejarlo sintiéndote libre, no atada. No sé si me hago entender. Sí, por supuesto, totalmente. Muchas veces lo hacemos también inconscientemente. No es que estamos buscando, como ya lo hemos comentado en otros segmentos, no es que estamos buscando así, esta persona es inconsciente, atraemos a esas personas, ¿verdad? Y ya luego cuando estamos inmiscuidos en la mitad, es que tal vez analicemos, nos demos cuenta o pueda que no. Es que además uno siempre da su mejor imagen, ¿no? Así es. O sea, uno nunca se presenta siendo el malo de las películas, siempre es el galán, siempre es el bueno. Siempre es la más guapa, la más divertida, o sea, siempre das tu mejor imagen y eso es normal, no es que seas hipócrita ni que seas falso, es que simplemente te cuidas de aparecer desnudo ante los otros, es el tema del pudor, y por pudor te pones tu máscara, porque tú no puedes tampoco ir por el mundo con las heridas abiertas y decir soy vulnerable, porque no había trabajo que te aguante, no había una relación de amistad. Pero en cambio en el hogar es donde realmente ya te desnudas y con la luz prendida, digo yo, a las parejas. Entonces ahí no puedes dejar de ser tú. Y ahí sale ya la toxicidad que lleva cada uno. Porque no es solamente el tóxico, tú también tienes tus áreas tóxicas. Entonces ahí es el proceso de crecer en pareja. ¿Qué es lo maravilloso de ser monógamos o tener este proyecto de vida de a dos que nos ha puesto la naturaleza y Dios? Porque te permite crecer. No es un tema de prole, no es un tema de dinero, es un tema de crecer como otro ser humano igual de impotente, igual de necesitado que yo. Que me dé su confianza absoluta para poder yo crecer a tu lado. Para yo poder contigo aprender a ser realmente feliz. Y tú me ayudas a crecer.
Me vas afinando y yo también te ayudo a ti a crecer. Te voy afinando. ¡Qué maravilla! Es un proyecto de pareja Muy interesante. que tiene que ser visto desde ahí para que funcione. Amigos, nos vamos a una breve pausa, regresamos pronto. Regresamos con nuestro segmento Mamá Gallina y con este tema tan importante y tan interesante como es cómo soltar aquello que no nos hace felices. Continuamos con nuestra conversación, querido Vinicio, y ahora quisiera yo saber cómo podemos recuperar nuestra autoestima luego de que hemos tomado la decisión de soltar aquello que nos causó daño y posiblemente quedamos lastimados. Heridos. Importante la pregunta y es fundamental porque cuando has decidido perdonar has dado el primer paso. Nada más. Importante tomar la decisión, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque el momento que tú tomas el paso, simplemente has tomado la decisión de ponerte de pie, de aprender a caminar. Sin embargo, tienes que reconocer lo que hablamos en el principio. Somos seres interrelacionados que buscamos ser independientes. El tema de fondo es esa independencia, ¿desde dónde la hago? No hay otra salida que desde tu propia esencia, desde donde tú realmente eres. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero de la vida? ¿Hacia dónde voy? Esas preguntas fundamentales que nos lo hacemos en la adolescencia, hay que repetirnos también en nuestra edad. Así es. En la quinta parada. ¿Por qué? Porque es fundamental que te des cuenta que tú tienes una oportunidad de vivir desde tu esencia. Ya has sido, y ahí vamos a trabajar lo que yo llamo las 5 dimensiones del ser, que es fundamental. ¿Cuáles son esas 5 dimensiones? La dimensión de género. ¿Quién soy yo realmente? ¿Cómo me identifico desde mi género masculino? ¿Qué varón quiero ser? ¿Qué persona quiero ser? Desde mi género femenino, ¿quién soy yo como mujer? ¿Qué quiero proyectar? O desde mi dimensión bisexual u homosexual, ¿quién soy yo? ¿Cómo me enfrento a la gente desde lo que soy yo? Entonces, entender que esa dimensión de género es clave, es fundamental, porque desde allí eres, desde allí te proyectas. La segunda dimensión, que es importantísima, es la dimensión productiva. Tú eres una persona que debe ser productivo aunque no seas remunerado, porque la remuneración no es lo fundamental, es sentirte útil. Esa dimensión de productividad es clave en la vida porque desde lo que tú eres, lo que tú quieres dar al mundo, sirve, funciona. Por eso que tu esencia es clave tener esa armonía. Tercera dimensión, es la dimensión más natural, pero la más difícil. Es esa dimensión de paternidad, maternidad. Ah, pues que no tengo hijos y están grandes mis hijos. No se trata de criar, se trata de cubrir, se trata de proteger, se trata de sentirte que tu vida tiene un sentido porque has dejado huellas, has dejado a alguien más tu esencia. Esa dimensión paternidad-maternidad es fundamental porque la sociedad interrelacionada en la que vivimos se proyecta a través de lo que tú puedes dar a los demás. Y qué mejor herencia que tus hijos caminando, tus hijos triunfando. Y esa dimensión siempre es importante. Aunque no sean tus hijos propios, aunque sea el vecino. Ahora llegó una familia del oriente quichua, porque el niño tiene 12 años, está con problemas, está en el Andrade, no, está en el Pablo Arturo Suárez, no, va a Cortiz. Pero no tenían dónde, y mi compañero me llama y dice, Vini, necesito que me ayudes, ven. Y yo estoy cumpliendo la misión de paternidad con esta familia, dándoles acogida porque puedo hacerlo, y se quedan en mi casa y comparten conmigo la vida. Entonces, esa dimensión de paternidad es fundamental. ¿Cuántas van ya? 3. 3. La primera era género. El género. Sí. La segunda, productividad. La tercera, paternidad, maternidad. La cuarta dimensión es la dimensión maravillosa de intimidad. Intimidad. Es la famosa dimensión que yo llamo siempre intimidad compartida. Tu pareja de vida. No es bueno que el hombre esté solo. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
pero hasta que me muera nomás, por favor, después ya no. No, siempre tienes que buscar a alguien con cual puedas compartir tu intimidad, porque hay secretos, hay historias, hay vida dentro que no puedas publicarle a medio mundo. No puedes ir por la vida diciendo, sí, es que yo me equivoqué, yo hice esto. ¡Ey! No, nadie quiere saber tus miserias. Pero si debes tener una persona a tu lado con la suficiente capacidad de poder ser tú mismo y la intimidad de tu habitación, poder decirle a él o a ella en mi caso, o como tú quieras, mira, tengo esto, no sé qué hacer. Y empieza esa intimidad donde no solamente te desnudas y haces el amor, sino que también compartes tus problemas, tu vida, y vas haciendo que tu historia, compartida con otro, se sostenga y puedas caminar. Es la cuarta dimensión, que es una dimensión maravillosa, pero que a veces la hemos reducido a simplemente gestos sexuales, a simplemente cuidar de los hijos, cuidar de la economía, pero nos hemos olvidado. Y a veces el descuido que tienen las parejas es justamente centrarse tanto en los hijos que se olvidaron de vivir los dos. Van 4, me falta una. Sí. ¿Cuál es la quinta dimensión? Es la dimensión espiritual. Es la dimensión interior donde te proyectas y trasciendes. Ser espiritual no necesariamente está atado a una religión. No. Ser espiritual está atado a tu naturaleza profunda. El ser humano, materia, mente, tiene una dimensión que se llama espiritual o emocional afectiva, que te abre a un discurso distinto que es el deseo de trascender. ¿Cómo trascendemos los seres humanos? Fácil. Los seres humanos no vivimos en cuevas, vivimos en edificios hechos con estética. Los seres humanos no nos expresamos simplemente tragando, no, degustamos y decoramos los platos. Hacemos poesía, hacemos música y creemos que este universo tiene un sentido y buscamos ese sentido. Es la dimensión espiritual que te conecta con el mundo, que te conecta con los otros, que te conecta con el planeta, que te conecta con todo aquello que te rodea. Entonces, el momento que nosotros tenemos armonía, mi esencia realmente sale y se proyecta con esas 5 dimensiones armonizadas, estoy recuperando mi autoestima. Estoy viviendo desde mi esencia y estoy reconociendo que mi vida tiene un sentido. Por eso suelto, me decido soltar, para recuperar esa armonía interior que está desbalanceada. Qué fantástico, amigos. Realmente es una charla muy, muy enriquecedora que estamos teniendo este día con Vinicio Pastor. Vini, ¿existe alguna fórmula? ¿Existe algunos pasos? ¿Existe alguna regla que podamos seguir para que nos ayude como que a poder ir soltando de a poco? ¿O es importante soltar de una? No. Existen muchas alternativas terapéuticas para aprender a soltar. Consulta con tu terapeuta de confianza y es un proceso con él. Hay muchas técnicas muy bonitas. Ustedes mismos presentaron una técnica maravillosa con la doctora Daisy Guzmán. Para curar el yo niño. De ese tipo de alternativas hay muchas y vale la pena hacerlas, ¿no? El tema es que cierres los círculos, que hagas todo el proceso y que no te quedes solamente a medias, perdón. Por eso es fundamental que sí, hagas un tipo de duelo, tú hablabas antes, ¿no? Es fundamental hacer este proceso de duelo y que puedas cerrar. Lo más fácil y lo más recomendable a mi criterio es que tú aprendas a escribir. El escribir te ayuda muchísimo a que pongas en orden las ideas. Entonces, permítete hacerte una carta sin censura, una carta donde tengas todo lo que quieras decirla y escríbela. Y en esa carta pon todas tus iras, todas tus emociones, todas tus tragedias, tus traumas. Dale todo lo que puedas. Y con esa carta, permítete leerla en voz alta. Léela en voz alta. Comparte esa carta. Cuantas veces las que sean necesarias. Y si hay un agresor o una persona en concreto con la que quieras cerrar círculos, pon la silla. Háblale, pon un cojín y sigue leyendo esa carta hasta que ya no te duela. Hasta que has logrado realmente cerrar ese círculo. Y después de eso, quema la carta, rómpela, coge sus pedazos, sus cenizas y llévala a un lugar adecuado que tu corazón quiera y despréndete de ese pasado, de esa situación, suéltala haciendo ese ritual. Con amor y agradecimiento. Agradécele por todo lo que has podido aprender de esa lección de vida.
y listo. Regresa y ya. No te va a doler. Va a estar ahí, pero ya lo verás de manera distinta. Excelente, sí, sabes que yo he intentado hacerlo y me cuesta. Entonces creo que hay que trabajar, hay que empezar como que garabateando alguito y lo que me vaya saliendo, ahí ponerlo. Perfecto. Porque puedo estar bloqueada o puedo tener miedo también a enfrentarme a lo que pueda salir y entonces lo evito, lo bloqueo emocionalmente, pero creo que ahorita escuchándote lo que nos acabas de decir, creo que voy a empezar como que a garabatear, escribir lo que me salga y ahí Despacio, fluirá. Fluirá. Mira fluyendo. Vuelvo y repito, sin censura, en tu lugar de seguridad emocional, ¿no? Sin forzarlo. Esto va llegando cuando debe llegar. Recordemos siempre que todo lo que ocurre es para nuestro bien. O sea, es una regla espiritual. Nada sucede al azar. Todo sucede para nuestro bien. Y lo que no también. Exacto, es que no sucede. Entonces es para tu bien, es para protegerte a ti mismo, ¿no? Y segunda, que no seas un edificio sin bases. Que las bases, primer piso, segundo piso. No te saltes del segundo piso si no has construido el primero. Entonces, con esas dos reglas espirituales, las cosas van marchando despacio, ¿no? Deja que el tiempo haga su camino. Perfecto. Muchas veces, creo que el miedo es normal en todo y especialmente cuando uno enfrenta lo desconocido. Creo que ese es el temor, el procrastinar, el no saber cuál va a ser el fin de lo que hemos iniciado. No es posible evitar el miedo. Y no vale la pena evitarlo. ¿Por qué? Porque lo fundamental en la vida es de enfrentar los miedos. Es como el torero que se enfrenta a un animal de 500 kilos. El torero tiene miedo. Pero ¿qué es lo que hace con ese miedo? Se concentra, lo asume y desde ese temor, desde ese miedo, va construyendo las faenas, va creando vida. Entonces el miedo es una condición que te permite, puede ser un piso que te permite realmente aprovechar la situación y darle un sentido. Entonces no hay que evitar, hay que confiar en que a pesar de que nos ha hecho daño, hay nuevos desafíos, nuevas esperanzas y deseos que podemos realizar y vivir plenamente. Entonces el miedo tiene que ayudarte. Claro. Y ese miedo también nos puede ayudar a protegernos también. Claro, por ejemplo, si yo veo que me acerco muy al filito de un precipicio, el miedo es el que me va a proteger. Entonces tenemos que abrazar ese miedo, tenemos que aceptar ese miedo y trabajar. Efectivamente. Amigos, nos vamos a una siguiente pausa, regresamos pronto. Estamos de vuelta, amigo, con Vinicio Pastor. Quisiéramos saber cómo lograr sentir paz y serenidad en nuestros corazones una vez de que hayamos decidido soltar, no guardar rencores, no sentir resentimiento con ninguna persona. Hermosa pregunta y difícil, mi querida Soñita. Primero es fundamental perdonarte a ti mismo y ser misericordioso contigo mismo. Misericordioso. Somos los peores jueces. Te empiezas a pensar bien, el peor juez que tienes eres tú mismo. Porque te miras desde tus frustraciones, desde tu yo ideal, desde lo que no has podido hacer. Entonces, qué clave es recordar que somos los peores jueces y que tienes que ser misericordioso. Aprende a amarte con tus heridas. Aprende a amarte con lo que tienes. Aprende a confiar en ti. Si estás en tu pichirilo manejando, disfrútalo. No pienses en el Mercedes-Benz que no tienes. Si estás con tu pareja que te ama y se da lo mejor de ti, disfrútala. No pienses en tus ideales y fantasías. Si no tienes un pantalón de marca, qué bueno. No te complicas la vida por tonteras. Por tanto, es fundamental eso. Segundo, la paz no es producto del perdón que tú entregas, sino del sentido que das a tu vida. Muy hermoso. Aún en medio de las tormentas, tú puedes darle sentido a tu vida y tener paz. Y transmitir paz, aunque esté la tormenta enorme, si tú estás bien, le das sentido a tu vida, transmite de esa paz, porque la tienes dentro.
Recuerden siempre que la felicidad no está afuera, está dentro de ti. Está dentro de uno mismo. Afuera están las alegrías. Un vaso de cerveza, una buena farra, una buena parrillada. Cuando éramos jovencitos, una buena discoteca. Ahora sabes muy bien que la felicidad se encuentra en lo que tú eres y proyectas. Por tanto, para terminar, aunque todavía guardes rencor, este rencor se irá alejando poco a poco si en tu corazón tienes vida, razones para sonreír. Si tú en tu corazón, en tu propia vida, tienes razones para sonreír y te sientas satisfecho contigo mismo, con tu esencia y tu misión en el mundo, vas a tener siempre paz, aunque haya muchas tormentas en la vida y te cueste soltar. Es decir, claro, lo que pasa es que se nos dificulta perdonar porque estamos dándole en lo mismo y en lo mismo. ¿Y a quién le hace daño? Entonces ese no es un verdadero perdón. No, y nos hace daño solamente a nosotras, Ese a no es un nosotros verdadero que perdón. lo estamos atravesando, Así ¿verdad? es. Entonces es bueno analizar lo que pasó, si se puede, conversar con la otra persona, si no se puede, pues ir trabajándolo internamente y llegar al perdón completo, porque eso, Exacto. el otro ni se entera que estamos resentidos o que nos lo... Porque muchas veces podemos lastimar a alguien sin darnos cuenta, ¿sí? Pero los otros que lo vemos ya estamos prevenidos. Es que hizo esto, es que no hizo esto, es que... Y nos sentimos lastimados. Los famosos juicios previos, ¿no? Los prejuicios que Los decíamos. prejuicios. Sí, así es. entonces es importantísimo trabajar en el perdón y seguir adelante y soltar. Y es una tarea de toda la vida, porque siempre tienes algo que soltar, por pequeño o grande que sea, por traumático o no traumático. Desafíate a ser cada día mejor que ayer. Sabes que de todo lo que tú nos has compartido, Vinicio, el día, hay algo que realmente me ha emocionado y me ha encantado. La parte que tú dices, perdónate a ti mismo. Sé Dios es tan misericordioso. grande y misericordioso que nos perdona a todos los seres humanos. Definitivamente así es. Pero muchas veces el perdonarnos a nosotros mismos es más difícil. Es impresionante, pero es más difícil. Sí. Pero tienes el respaldo de los que te rodean. Tienes el respaldo de la gente que te dice, qué linda que estás, qué bien que te veo, me encanta cómo hablas, qué bueno que... Eso debe alimentar tu alma, ¿no? Por eso es importante que también recordemos que somos seres interrelacionados que necesitamos que el otro me exprese lo que siente. Necesito que me digas que estoy bien, necesito que me abraces, necesito sentirme querida, amada, respetada, protegida. Todo en equilibrio es válido, ¿no? Porque desde ahí vamos hablando siempre. Especialmente para las personas que somos o que son súper sensibles, ¿verdad? Bueno, todos somos seres sensibles, Pero sensitivos. creo que hay grados... Hay gente que esconde sus sentimientos, Así es. hay gente que le cuesta expresarse, a los varones nos cuesta, ¿no? Fuimos educados en la escuela del no llorarás, ¿no? Así Los es. varones no lloran. Nos cuesta, pero vemos una novelita, una película y estamos siempre... Suele pasar. Pues a todos los seres humanos les interesa sentirse amados y eso es importante. Amigos, lamentablemente el tiempo es muy corto, nos quedamos siempre con el deseo de seguir hablando más y más, sobre todo cuando tenemos invitados tan especiales y sabios como tú, querido Vinicio. Quisiera terminar esta charla con esta frase de Benjamin Gris. Solo sé que algunas veces tendrás que romperte para saber qué tienes adentro. Queridos amigos, muchas gracias por su sintonía. Les esperamos la próxima semana y recuerden que si tienen alguna sugerencia o alguna charla sobre la cual quisieran ustedes que nosotros tratemos, escríbanos a nuestras redes sociales, por favor. Estaremos muy gustosos de recibir sus recomendaciones. Una vez más, querido Vinicio, muchas gracias. Para Sandy, José María y yo, ha sido definitivamente un placer el tenerte con nosotros. ¿Así? Siempre, para mí es un gusto estar con ustedes, mi querida Sandy y mi querida Sonia. Muchas gracias, Vini. Encantados de tenerte. Esta es tu casa. Quinta Parada es tu casa. Muchas gracias. Totalmente. A las órdenes. Gracias. Gracias. Gracias, Sandy. Gracias, amigas.